En el principio de casi todas las grandes tradiciones, antes de que los nombres de las ciudades quedaran grabados en piedra y antes de que los reyes reclamaran genealogías imposibles, hubo agua. Agua desbordada, incontenible, convertida en instrumento de juicio y de renacimiento al mismo tiempo, extendiéndose como una sábana inmensa sobre la faz del mundo. En el recuerdo de pueblos separados por montañas, desiertos y mares, resuena una misma imagen solemne y aterradora. Los cielos abriéndose, el abismo respondiendo, y la humanidad al borde de la extinción. Bajo ese telón de nubes negras y rugidos celestes, nace el gran arquetipo del diluvio universal. Una historia que no pertenece a una sola cultura, sino a la memoria profunda de la especie humana. Allí donde la escritura quiso fijar lo inefable, el agua se convirtió en palabra, y la catástrofe en mito perdurable. En esa confluencia de temor, culpa y esperanza, se levantan tres figuras que, desde distintos horizontes, encarnan el mismo misterio: Noé, Utnapishtim y Deucalión. Cada una de estas figuras emerge rodeada de una atmósfera de gravedad sagrada, como si toda la creación contuviera la respiración, mientras el destino del mundo se decide sobre una embarcación solitaria. Noé, el justo silencioso de la tradición bíblica, camina entre generaciones corrompidas como un faro solitario que se niega a extinguirse ante el vendaval de la violencia. Utnapishtim, el sabio mesopotámico, se mueve entre susurros de dioses caprichosos, atrapado en un tejido divino donde la vida y la muerte son decretos pronunciados en consejos secretos. Deucalión, heredero de una estirpe que desafió a los olímpicos, afronta la furia de Zeus con la sobria dignidad de quien ha sido advertido por el titán del fuego y del ingenio. Tres hombres, tres arcas, tres tormentas inconmensurables, unidos por el mismo designio: sobrevivir allí donde todo parece destinado a ser borrado sin dejar rastro. El diluvio no es solo una inundación desmesurada, sino un acto cósmico de reinicio, un gesto radical en el que el orden divino decide que el mundo, tal como es, ya no merece sostenerse. La lluvia que cae no es mero fenómeno natural, sino lágrima y sentencia, castigo y purificación. Límite impuesto a una humanidad que ha traspasado los bordes de lo tolerable. En estas narraciones, el agua es juez silencioso que no escucha súplicas tardías. Se alza sobre montañas y arrasa ciudades enteras con una indiferencia que resulta casi piadosa en su imparcialidad. Sin embargo, en medio de esa devastación sin grietas, se preserva un minúsculo refugio de esperanza. Un arca, una casa flotante, una caja de salvación que porta semillas, animales, recuerdos y promesas. El mundo entero queda reducido a esa pequeña burbuja de madera que resiste el embate de las olas, mientras afuera, el clamor del viejo orden se disuelve en la profundidad del agua. Lo que hace asombrosa esta constelación de relatos no es solo su fuerza poética, sino el hecho de que florecen en tierras distantes, transmitidos por culturas que, a primera vista, no deberían compartir tanto. En las riberas del antiguo Egipto y en los valles fértiles de Mesopotamia, junto a las colinas de Canaán y en las laderas bañadas por el mar Egeo, late el mismo eco de un pasado inundado. La tradición hebrea relata en su libro sagrado cómo las fuentes del gran abismo se abrieron, mientras la epopeya mesopotámica canta el rugido de la tempestad que oscurece el día, y los mitos griegos evocan la lluvia incesante que anega los hombres de la era de bronce. Como si una memoria ancestral, arraigada en las entrañas del tiempo, hubiese sido repartida entre pueblos diferentes, cada uno vistiéndola con sus dioses, sus temores y sus esperanzas. El diluvio se convierte así en un espejo compartido donde cada civilización contempla su propia fragilidad. Este capítulo se adentra en el umbral de esa tradición universal, sin perder de vista que detrás de las tablas de madera
los animales rescatados y las montañas que emergen al final, se esconde una meditación solemne sobre la condición humana, que lleva a los dioses, o a Dios, a decretar una destrucción tan vasta, tan absoluta, que el propio corazón del cielo parece quebrarse en llanto. ¿Qué ha hecho la humanidad para merecer contemplar el océano tragándose las obras de sus manos? Aunque estas preguntas no se formularán de manera directa, cada escena, cada imagen, lleva inscrita la huella de un juicio moral implacable. La violencia, la corrupción, la impiedad, la soberbia, se alzan como montañas deformes que solo el agua puede limar. Y sin embargo, la misma mano que arrasa, preserva. El mismo decreto que sentencia a muerte, abre una rendija hacia un futuro posible. En el relato bíblico, esa rendija se llama Noé, que camina en medio de una generación que ha olvidado la justicia y la compasión, cargando sobre sus hombros la responsabilidad de toda vida futura. En las antiguas tablillas de arcilla mesopotámicas, el elegido es Utnapishtim, sorprendido por un secreto divino que lo separa para siempre del resto de los hombres, colocándolo en un pedestal ambiguo entre la tragedia y el privilegio. En el ámbito helénico, el matrimonio de Deucalión y Pirra recibe la advertencia que permitirá el renacimiento de los mortales, no como una simple repetición del pasado, sino como un acto casi artesanal, cincelado piedra por piedra. 3 nombres, 3 silencios cargados de resignación y de fe, que enfrentan el estruendo de las aguas con la calma de quien comprende que, más allá del terror, se les ha confiado un cometido irrepetible. Antes de que cada diluvio comience, hay un murmullo de descontento en las alturas, un agotamiento divino ante la obstinación humana. En la tradición bíblica, la tierra está llena de violencia, y esa palabra resuena como un tambor lúgubre, marcando el ritmo de un corazón corrompido. En Mesopotamia, los hombres se multiplican y perturban el descanso de los dioses, cuyo fastidio se transforma en furia desmedida, como si la creación se hubiera vuelto un ruido insoportable. En el mito griego, la degeneración moral alcanza un nivel tan abismal que la humanidad se vuelve irreconocible incluso a los ojos compasivos de ciertos dioses. En todos los casos, los habitantes del mundo han desfigurado tanto el propósito inicial de su existencia, que la única respuesta posible es un borrón inmenso, una página arrancada del libro del tiempo. El diluvio es la firma final al pie de una era agotada. Sin embargo, el gesto divino no es puramente destructivo, ni se complace en el exterminio por sí mismo. En cada versión, la decisión del diluvio viene acompañada de una excepción cuidadosamente elegida, un pequeño núcleo de fidelidad, de prudencia o de inocencia que merece ser protegido. Ese remanente no es un simple accidente narrativo, sino la declaración solemne de que la historia humana, aún manchada por la culpa, no está condenada a desaparecer sin redención posible. Noé recibe instrucciones precisas, casi litúrgicas, para levantar un arca que será el útero de un mundo renovado, donde las especies, de 2 en 2 o de 7 en 7, cruzan el umbral de la destrucción hacia un futuro incalculable. Utnapishtim escucha en sueños las palabras del dios que decide traicionar el silencio del consejo divino para que al menos un hombre, su familia y los seres vivos que lo acompañan sobrevivan. Deucalión y Pirra, guiados por la sabiduría heredada, se aferran a una embarcación que los sostendrá sobre la furia de Zeus. El arca, en todas sus variantes, se vuelve mucho más que madera ensamblada con diligencia. Es un símbolo, un pequeño cosmos alternativo que flota sobre el caos, preservando en su interior una miniatura de la creación entera. Cada viga, cada compartimento, cada puerta sellada contra el agua encarna una lucha silenciosa contra la aniquilación absoluta. Allí, en el interior de esa oscuridad de madera mecida por olas colosales, el latido de los animales, el murmullo de las voces humanas y el crujir de la estructura se convierten en una sinfonía de resistencia.
Afuera, el mundo se disuelve en un estruendo de agua y viento. Adentro, la vida se encoge, se hace pequeña, pero no se rinde. El arca es la respuesta tangible a una pregunta que la humanidad tal vez no sabía formular. Si todo es destruido, ¿qué merece ser salvado y llevado hacia el amanecer de un nuevo tiempo? Resulta profundamente revelador que estas historias, lejos de ser meras crónicas de desastre, insistan con fuerza en la idea de un después del agua. Ninguna de ellas termina en la imagen de un océano sin orillas, de una tierra perdida para siempre bajo una tumba líquida. Siempre hay una montaña que emerge, una ventana que se abre, un ave que regresa con una rama o que decide no volver jamás, anunciando que la tierra firme ha resurgido. El diluvio, por devastador y apabullante que sea, no pretende ser un final absoluto, sino un rito de paso cósmico que separa lo que fue de lo que está por venir. La humanidad, diezmada y humillada, desciende de la embarcación para pisar un suelo que ha sido lavado, como si el propio planeta hubiera pasado por una ablución gigantesca. Este motivo del renacimiento, de la segunda oportunidad, es el hilo dorado que recorre las tres historias. Las semejanzas entre estas tradiciones no se limitan a la lluvia y los barcos, sino que alcanzan detalles tan precisos que resultan, a primera vista, casi inquietantes. En más de un relato, el héroe del diluvio recurre al envío de aves para explorar la extensión de las aguas, como si la mirada humana, confinada en el encierro del arca, necesitara delegar su esperanza en criaturas aladas. También se repite el gesto solemne del sacrificio ofrecido al término de la tormenta, cuando el sobreviviente, ante el silencio repentino del cielo, levanta un altar improvisado y quema ofrendas cuyo aroma asciende hacia los dioses. Ese acto de gratitud y temor reconoce que la salvación no fue fruto de la casualidad, sino de una voluntad superior que podría, si quisiera, desatar otra inundación. El sacrificio es un pacto gestual, una respuesta temblorosa a la misericordia recibida. Pero si las semejanzas asombran, las diferencias resultan igualmente reveladoras, pues muestran cómo cada cultura moldea el diluvio según su propia visión del mundo. En la tradición bíblica, el Dios único se presenta a la vez como juez implacable y como garante de una alianza eterna, marcando el cielo con un arco luminoso que se convierte en recordatorio indeleble de que las aguas no volverán a cubrir la tierra por completo. En el universo mesopotámico, los dioses son múltiples, contradictorios, capaces de arrepentirse de la devastación que ellos mismos desencadenaron, como niños que han roto con violencia el juguete que amaban. En el Olimpo griego, el diluvio obedece a la voluntad de un Zeus que busca restaurar cierto equilibrio moral, mientras otros dioses observan, aconsejan o, en ocasiones, disienten. Cada versión dibuja un rostro distinto de lo sagrado y, al hacerlo, revela las fibras más íntimas de la civilización que la engendró. Este primer acercamiento al mito del diluvio universal permite entrever que no se trata de un simple relato de lluvias descontroladas, sino de una meditación épica sobre el sentido del castigo, la culpa y la esperanza. En el corazón de estas historias late una inquietud que no ha perdido vigencia: la conciencia de que la humanidad, por sus actos, podría ser considerada indigna de seguir habitando el mundo. Al mismo tiempo, persiste la convicción obstinada de que siempre habrá un pequeño grupo, un justo, una pareja fiel, alguien que mantenga encendida la brasa de la dignidad humana. Sobre ese delicado equilibrio se construyen los relatos de Noé, Utnapishtim y Deucalión, que serán desplegados con detalle en los siguientes capítulos, no como historias aisladas, sino como espejos que se miran mutuamente. En ellos, el agua destruye, pero también revela, lavando no solo la tierra, sino las ilusiones y las excusas de una humanidad que se sabe, desde el comienzo, frágil ante la mirada de lo eterno. En los días anteriores al diluvio,
Cuando la humanidad se multiplicaba como arena sin número sobre la faz de la tierra, el mundo se había convertido en un hervidero de corrupción y violencia. La maldad de los hombres era grande, desbordada, como un río que ha perdido sus orillas y arrasa todo vestigio de decencia y justicia a su paso. Cada pensamiento del corazón humano estaba inclinado hacia el mal de manera continua, como si una fuerza oscura hubiese infectado la médula misma de la creación. Dios, contemplando desde las alturas aquella degeneración imparable, sintió un pesar profundo que atravesó el firmamento como un lamento cósmico. La criatura hecha a su imagen se había desfigurado hasta volverse irreconocible, transformándose en algo que no merecía seguir respirando el aire de un mundo creado en bondad. En medio de ese panorama desolador, sin embargo, brillaba una luz solitaria, tenue, pero incorruptible. Un hombre llamado Noé. Noé caminaba en justicia, único entre sus contemporáneos en mantener la integridad del alma intacta frente al vendaval de la impiedad. No era un hombre perfecto en sentido absoluto, pero era justo en su generación, y esa distinción lo separaba del resto con la nitidez de una frontera infranqueable. Mientras otros se entregaban a la violencia sin freno, él permanecía fiel a los caminos del Creador, cultivando una rectitud que parecía desafiar la lógica de su tiempo. Dios posó su mirada sobre este varón singular y vio en él un vaso apto para contener la esperanza del futuro, un hombre capaz de sostener sobre sus hombros el peso aplastante de la salvación del mundo. La elección de Noé no fue caprichosa ni arbitraria, sino el reconocimiento de una fibra moral que se negaba a romperse incluso cuando todo alrededor cedía. En ese momento solemne, Dios pronunció palabras que alterarían el curso de la historia para siempre, revelando a Noé el terrible decreto que estaba a punto de cumplirse. El anuncio fue devastador en su claridad. El fin de toda carne había llegado, pues la tierra estaba llena de violencia a causa de los hombres, y Dios había decidido destruirlos junto con la tierra misma. No habría negociación, no habría prórroga, no habría súplicas capaces de torcer ese juicio irrevocable. Sin embargo, en medio de la sentencia, surgía una instrucción precisa que convertía la catástrofe en oportunidad. Noé debía construir un arca, una embarcación colosal, cuyas dimensiones desafiaban la imaginación. 300 codos de largo, 50 de ancho, 30 de alto, hecha de madera de gofer, calafateada con brea por dentro y por fuera, dividida en aposentos múltiples y coronada por una ventana y una puerta. Cada medida, cada detalle, obedecía a un diseño divino que no admitía improvisación ni aproximaciones. El arca sería un refugio contra la aniquilación, un santuario flotante sobre las aguas del juicio, el único fragmento de tierra firme en un océano de destrucción. Durante años que parecieron siglos, Noé se consagró a la tarea con una fe que no requería explicaciones visibles. Día tras día, martillo tras martillo, levantaba aquella estructura monumental en medio de un mundo que lo contemplaba con burla, con indiferencia, o con la hostilidad característica de quienes no comprenden lo que amenaza con devorarlos. El cielo permanecía azul, imperturbable, sin mostrar señal alguna de tormenta inminente, y esa calma aparente convertía la advertencia en objeto de escarnio. Los vecinos pasaban junto al arca en construcción lanzando comentarios mordaces, mofándose del anciano que desperdiciaba su vida, armando un barco gigantesco donde no había mar cercano. Pero Noé no vacilaba, no se dejaba arrastrar por las voces del descrédito, porque su convicción no dependía de la aprobación humana, sino de la certeza de haber escuchado la voz del Altísimo. Cada tabla que colocaba era un acto de obediencia radical, una declaración silenciosa de que la palabra de Dios prevalecería sobre la incredulidad colectiva.
Cuando el arca quedó finalmente terminada, imponente y extraña como una montaña de madera plantada en terreno seco, llegó el momento de poblarla con vida. Dios ordenó a Noé que hiciera entrar en la embarcación a su esposa, a sus 3 hijos y a las esposas de estos, junto con representantes de cada especie animal. De los animales limpios, 7 parejas. De los no limpios, 1 pareja. Y de las aves del cielo, también 7 parejas, para preservar la simiente sobre la faz de toda la tierra. La procesión debió de ser un espectáculo sobrecogedor, una caravana imposible de criaturas que obedecían a un llamado misterioso, marchando en orden hacia el vientre de aquella arca que olía a brea y a madera recién trabajada. Noé, con la paciencia de quien cumple un mandato sagrado, guió a cada animal hasta su compartimento designado, cerrando tras ellos el pequeño cosmos que habría de flotar sobre el abismo. Cuando el último ser vivo cruzó el umbral, fue Dios mismo quien selló la puerta, gesto final que separaba el interior del arca del mundo condenado que aguardaba su sentencia. Al 7º día de haber entrado en el arca, cuando el calendario divino marcó la hora exacta del juicio, las fuentes del gran abismo se abrieron con un rugido ensordecedor, y las compuertas del cielo fueron abiertas de par en par. La lluvia comenzó a caer con una intensidad jamás vista, como si el firmamento entero se hubiera convertido en un océano volcado sobre la tierra. No era una tormenta común, ni siquiera una tempestad desmesurada. Era un desmantelamiento del orden cósmico, un regreso al caos acuoso primordial, del que el mundo había emergido en los días de la creación. Durante 40 días y 40 noches, sin pausa ni tregua, el agua descendió en torrentes implacables que borraban fronteras, ahogaban montañas y tragaban ciudades enteras como si nunca hubieran existido. El nivel de las aguas crecía sin cesar, levantándose 15 codos por encima de las cumbres más altas, convirtiendo el planeta en un océano uniforme donde solo el arca flotaba, mecida por olas gigantescas que la elevaban y la hundían en un vaivén interminable. Dentro del arca, el silencio humano se mezclaba con los sonidos de los animales y el crujir constante de la madera sometida a presiones descomunales. Noé y su familia vivían en una oscuridad interrumpida apenas por la tenue luz que entraba a través de la ventana superior, suspendidos entre el cielo y el abismo, sin más referencia que el balanceo perpetuo de la embarcación. No había manera de saber cuánto duraba el tormento, cuándo cesaría el diluvio, ni qué encontrarían al salir, si es que alguna vez salían. La fe que había sostenido a Noé durante la construcción debía sostenerlo ahora en la espera agónica, en ese limbo flotante donde el tiempo parecía haberse detenido. Afuera, el mundo antiguo perecía sin testigos, sin nadie que registrara sus últimos instantes, sin voces que clamaran piedad cuando el agua subía hasta ahogar el último aliento. Todo lo que respiraba, todo lo que caminaba, nadaba o reptaba sobre la tierra seca, fue barrido de la existencia, y solo quedó Noé, con los suyos, como único remanente de la vida que alguna vez había poblado el planeta. Pero Dios no había olvidado a Noé, ni al arca que contenía el futuro. Después de 150 días, cuando las aguas alcanzaron su máximo nivel y comenzaron a decrecer lentamente, el Creador hizo soplar un viento sobre la tierra, como un suspiro divino que iniciaba el proceso de restauración. Las fuentes del abismo se cerraron. Las compuertas del cielo dejaron de verter su carga interminable, y las aguas empezaron a retirarse con la misma inexorabilidad con que habían venido. El arca, que había flotado sin rumbo sobre el diluvio, finalmente reposó sobre las montañas de Ararat, posándose con suavidad sobre una cumbre que emergía como una isla solitaria en medio de la inmensidad líquida. Noé, sintiendo que el movimiento del arca había cesado, debió experimentar una mezcla de alivio y de incertidumbre. El arca había encontrado tierra firme,
pero el mundo aún permanecía sepultado bajo un manto de agua que se retiraba con dolorosa lentitud. Pasaron semanas adicionales antes de que las cumbres de otras montañas comenzaran a asomar tímidamente sobre la superficie de las aguas. Noé, ansioso por conocer el estado del mundo exterior, esperó 40 días más, y entonces abrió la ventana del arca para enviar un cuervo, ave de instinto agudo, con la esperanza de que trajera noticias sobre la tierra. El cuervo salió volando y no regresó, yendo y viniendo sobre las aguas que aún cubrían vastas extensiones, sin encontrar lugar donde posarse definitivamente. Entonces Noé envió una paloma, criatura más delicada y simbólica, para que explorara si las aguas se habían retirado de sobre la faz de la tierra. La paloma voló en círculos durante horas, pero no halló dónde reposar la planta de su pie, pues el agua todavía dominaba la superficie, y regresó al arca, donde Noé extendió su mano, y la recibió de vuelta con ternura. 7 días después, Noé soltó nuevamente a la paloma, y esta vez el ave regresó al atardecer con una hoja de olivo fresca en el pico, señal inequívoca de que la vegetación comenzaba a renacer y de que la tierra, poco a poco, emergía de su tumba acuática. Esperando otros 7 días, Noé envió a la paloma por tercera vez. Y en esta ocasión, el ave no volvió, confirmando que había encontrado un lugar habitable donde establecerse. El corazón de Noé debió llenarse de esperanza renovada al comprender que el mundo estaba sanando, que la tierra se estaba secando y que el momento de abandonar el arca se acercaba. Sin embargo, no se precipitó, pues esperaba la palabra divina que le autorizara a salir del refugio que lo había protegido durante tantos meses de encierro. Finalmente, después de más de un año completo desde que las lluvias comenzaron, Dios habló a Noé con palabras liberadoras. Era tiempo de salir del arca, de llevar consigo a todos los seres vivos y de repoblar la tierra. Noé obedeció con la misma prontitud con que había obedecido al inicio, abriendo las puertas del arca para permitir que la vida fluyera nuevamente sobre un mundo lavado y silencioso. La primera acción de Noé, al pisar tierra firme, no fue celebrar su salvación ni explorar el nuevo paisaje, sino edificar un altar al Señor, reconociendo con humildad solemne que la preservación de su vida no había sido mérito propio, sino gracia divina. Tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia, y ofreció holocaustos sobre el altar, elevando el humo de la ofrenda hacia el cielo en un gesto de gratitud profunda y de reconocimiento reverente. El aroma del sacrificio ascendió hasta Dios, quien, al percibirlo, pronunció en su corazón una promesa que sellaría para siempre el pacto entre el Creador y su creación. Nunca más volvería a maldecir la tierra por causa del hombre, ni a destruir todo ser viviente como lo había hecho. Dios reconoció que el corazón del hombre está inclinado al mal desde su juventud, pero decidió ejercer misericordia en lugar de juicio absoluto, comprometiéndose a sostener los ciclos de la naturaleza mientras la tierra permaneciera, sementera y siega, frío y calor, verano e invierno, día y noche, no cesarían jamás. La ratificación visual de esa alianza llegó con la aparición del arco iris, majestuoso y luminoso, extendido sobre el cielo como un puente multicolor entre el mundo y el trono divino. Dios estableció el arco como señal del pacto eterno entre él y toda carne que vive sobre la tierra, declarando que cada vez que apareciera en las nubes, serviría como recordatorio de la promesa de no volver a desencadenar un diluvio destructor universal. El arco iris, con sus colores vibrantes nacidos de la unión entre la luz y el agua, se convirtió en símbolo de esperanza, de segunda oportunidad, de gracia que prevalece sobre la justicia estricta. Noé, contemplando ese arco suspendido sobre un mundo recién nacido, debió comprender que había sido testigo y protagonista de un evento sin parangón, la muerte y resurrección del planeta, el fin de una era y el comienzo incierto de otra, marcada por la promesa divina de contención.
La historia de Noé no es solo un relato de supervivencia ante una catástrofe natural magnificada hasta proporciones míticas, sino una meditación teológica sobre la justicia, la obediencia, la fe y la misericordia. En ella se entrecruzan temas de juicio implacable y de gracia salvadora, de destrucción necesaria y de renovación posible, de soledad del justo en medio de la corrupción colectiva y de esperanza inquebrantable en medio del caos. El arca se alza como símbolo perdurable de refugio divino, mientras el diluvio representa la capacidad de Dios para borrar lo corrompido y empezar de nuevo, aunque siempre preservando un remanente fiel que lleve la semilla del futuro. El arco iris, finalmente, sella la historia con una nota de ternura inesperada, recordando que incluso el Dios del juicio es también el Dios de la promesa, el que se compromete a no abandonar jamás a su creación, por frágil y pecadora que sea. En las antiguas riberas de Mesopotamia, donde los ríos Tigris y Éufrates fluyen como venas de vida atravesando tierras áridas, se gestó una historia que precede en milenios a todos los otros relatos del diluvio. Allí, en las ciudades de barro cocido y templos escalonados que desafiaban el cielo, los hombres se multiplicaban sin medida, llenando la tierra con el estruendo de sus voces, el clamor de sus trabajos y el bullicio incesante de su existencia. Los dioses, que residían en esferas superiores pero no demasiado alejadas del mundo mortal, comenzaron a sentir una irritación creciente ante el ruido imparable que ascendía desde abajo como una marea de sonido. El dios Enlil, señor supremo de la tierra y el aire, cuyo temperamento era tan impredecible como una tormenta de verano, ya no podía descansar en paz, acosado por el tumulto humano que perturbaba su sueño divino. En su fastidio, que creció hasta convertirse en furia descontrolada, Enlil convocó al Consejo de los Grandes Dioses para proponer una solución radical y definitiva: la aniquilación completa de la humanidad mediante un diluvio que arrasara toda forma de vida. El Consejo Divino se reunió en el cielo, y la propuesta de Enlil fue acogida con asentimiento por la mayoría de los dioses, hartos también del bullicio terrenal. Sin embargo, entre las deidades presentes había una que no compartía el entusiasmo destructivo de sus pares. Ea, el dios de la sabiduría, de las aguas dulces subterráneas y de los secretos arcanos, conocido también como Enki, en lengua sumeria. Ea, cuya astucia superaba la de todos los demás dioses y cuya compasión hacia los mortales era profunda y genuina, comprendió que el exterminio total de la humanidad representaba no solo una tragedia inconcebible, sino también un desperdicio absurdo de la creación que él mismo había ayudado a formar. Ea no se opuso abiertamente a Enlil, pues hacerlo habría sido inútil y peligroso, pero decidió actuar en las sombras, empleando su ingenio legendario para frustrar parcialmente el decreto de muerte. En su corazón divino, Ea eligió a un hombre digno de ser salvado, un mortal cuya rectitud y piedad lo distinguían entre sus semejantes. Utnapishtim, rey de la ciudad de Shuruppak, varón sabio que vivía en armonía con los designios celestes. Pero Ea estaba atado por un juramento solemne pronunciado en el Consejo Divino. Ningún dios podía revelar directamente a un mortal la decisión de desencadenar el diluvio. La prohibición era absoluta, sellada con palabras que no admitían traición explícita. Sin embargo, Ea, maestro de la ambigüedad y del lenguaje velado, encontró una manera ingeniosa de sortear el impedimento sin quebrantar técnicamente su promesa. Una noche, mientras Utnapishtim dormía en su morada, Ea se acercó en secreto a la pared de caña de la casa, susurrando sus palabras no al hombre directamente, sino a la pared misma, como si hablara con el viento o con las sombras. Las palabras atravesaron la barrera frágil y llegaron a los oídos de Utnapishtim, quien despertó con el corazón acelerado, escuchando la advertencia que cambiaría su destino. Los dioses habían decretado un diluvio para destruir la semilla de la humanidad
y debía construir sin demora una embarcación inmensa donde refugiarse junto con su familia y ejemplares de todas las criaturas vivientes. La revelación era aterradora y desconcertante, pero Utnapishtim, hombre de fe profunda, no cuestionó las palabras del dios sabio. Las instrucciones de Ea eran precisas y extrañas a la vez. Utnapishtim debía abandonar sus posesiones mundanas, renunciar a la riqueza acumulada y concentrarse únicamente en preservar la vida. El barco que debía construir tendría forma cúbica, una geometría inusual que reflejaba quizás la intención de crear un microcosmos equilibrado, un pequeño universo cerrado capaz de flotar sobre el caos. Las dimensiones eran colosales. Cada lado mediría 120 codos, con 6 cubiertas divididas en 9 secciones cada una. Un total de 54 compartimentos donde alojar la diversidad de la creación. Utnapishtim reunió a los carpinteros más hábiles de Shuruppak, convocó a los artesanos del barro y la madera, y les ordenó trabajar día y noche en la construcción de aquella estructura que nadie comprendía del todo. Para justificar el proyecto ante sus vecinos incrédulos, Utnapishtim explicó que había caído en desgracia ante Enlil y que debía marcharse lejos, navegando hacia el reino de Ea, donde encontraría refugio y protección. La mentira piadosa cumplió su propósito, y la construcción avanzó con rapidez febril. Cuando la embarcación estuvo terminada, calafeteada con betún hirviente que sellaba cada grieta y reforzada con estructuras internas de una solidez admirable, Utnapishtim comenzó la tarea colosal de llenarla con vida. Cargó oro y plata, no por codicia, sino como tesoro simbólico de la civilización que estaba a punto de desaparecer. Llevó a bordo a toda su familia, a los artesanos que habían trabajado en la construcción del barco y a representantes de cada especie animal, desde las bestias del campo hasta las aves del cielo, desde los reptiles que se arrastran hasta las criaturas de los pantanos. La procesión debió ser un espectáculo digno de asombro y de terror, un desfile solemne de seres que marchaban hacia un destino desconocido, guiados por el instinto de supervivencia y por la voz silenciosa de Ea, que resonaba en el corazón de Utnapishtim. Cuando todo estuvo a bordo, el dios Sol Shamash, aliado secreto de Ea, envió una señal ominosa. El cielo comenzó a oscurecerse prematuramente y la atmósfera se cargó de una tensión eléctrica que hacía erizar la piel. Utnapishtim comprendió que el momento había llegado y entró en la embarcación sellando la puerta tras de sí con sus propias manos, gesto simbólico que lo separaba definitivamente del mundo que estaba a punto de perecer. Al amanecer del día siguiente, una nube negra colosal apareció en el horizonte, tan inmensa que convertía el mediodía en noche cerrada, tan densa que parecía tragarse la luz misma del sol. El dios de la tormenta, Hadad, rugió desde lo alto, desencadenando truenos que sacudían los cimientos de la tierra y relámpagos que rasgaban el cielo en pedazos brillantes y fugaces. Los dioses destructores, Shulat y Hanish, marchaban al frente de la tormenta como heraldos del apocalipsis, seguidos por los Anunnaki, los jueces del inframundo, que portaban antorchas incendiarias cuyo resplandor iluminaba la tierra con un fulgor siniestro. El diluvio comenzó con una violencia inimaginable, no como lluvia suave que se intensifica gradualmente, sino como un muro de agua que se abatió sobre el mundo con la fuerza de 1000 cataratas. Durante 6 días y 7 noches, la tempestad rugió sin cesar, envolviendo al mundo en un caos de viento, agua y oscuridad absoluta. Las aguas subterráneas brotaron desde las profundidades de la tierra, mientras las compuertas celestes se abrían de par en par, creando una inundación desde arriba y desde abajo que no dejaba escapatoria posible. Los hombres, sorprendidos por la velocidad y ferocidad del diluvio, intentaron huir hacia las alturas, escalando colinas y montañas que pronto quedaron sumergidas bajo la masa líquida implacable. Las ciudades se desintegraron como castillos de arena.
Los templos fueron derribados por olas gigantescas, y los gritos de los moribundos se perdieron en el estruendo ensordecedor del agua que todo lo engullía. Incluso los dioses, contemplando desde sus moradas celestes la magnitud de la destrucción que habían desencadenado, comenzaron a experimentar un terror y un remordimiento profundos. La diosa Ishtar, en particular, lamentaba con voz desgarradora la decisión tomada en el consejo, comparando aquel día fatídico con un parto monstruoso que daba a luz solo muerte y desolación. Los dioses, acobardados ante el espectáculo de su propia crueldad, se acurrucaron como perros asustados en las esquinas del cielo, llorando con lágrimas divinas que se mezclaban con la lluvia destructora. Se dieron cuenta, demasiado tarde, de que habían sobrepasado los límites de la justicia, transformando un castigo en un genocidio cósmico. Dentro del arca, Utnapishtim y los suyos vivían en una penumbra aterradora, mecidos por olas tan altas como montañas, sintiendo cada crujido de la madera como un presagio de muerte inminente. No había manera de saber si la embarcación resistiría, si el diluvio cesaría alguna vez, o si simplemente flotarían eternamente sobre un océano sin fin. La fe de Utnapishtim se veía sometida a una prueba brutal, pues el silencio de los dioses era total, y la oscuridad exterior parecía absoluta e interminable. Sin embargo, en lo más profundo de su ser, se aferraba a la promesa implícita de Ea. Si el dios sabio lo había advertido, era porque había un después del agua. Al séptimo día, cuando parecía que la tormenta duraría para siempre, el viento amainó súbitamente. El mar se calmó como un niño exhausto que cae dormido, y un silencio espectral se apoderó del mundo. Utnapishtim abrió una ventana del arca, y la luz del día, tenue pero real, penetró en el interior, revelando un panorama desolador. El mar se extendía plano como un techo, y no había señal de vida en ninguna dirección. El arca había encallado en la cima del monte Nisir, una montaña solitaria que emergía como un dedo acusador sobre la llanura líquida. Durante 6 días, el arca permaneció inmóvil sobre aquella cumbre, mientras las aguas descendían lentamente, revelando poco a poco otras montañas y valles sumergidos. Al séptimo día, Utnapishtim decidió enviar un ave para explorar la situación. Primero una paloma, que voló en círculos y regresó al no encontrar lugar donde posarse. Luego una golondrina, que también volvió sin éxito. Finalmente un cuervo, que encontró suficiente tierra emergida y no regresó jamás, confirmando que el mundo estaba sanando. Utnapishtim comprendió entonces que había llegado el momento de abandonar el arca y pisar nuevamente la tierra firme. Abrió todas las aberturas de la embarcación, permitiendo que la brisa fresca del exterior disipara el aire viciado del encierro. Luego, con movimientos lentos cargados de solemnidad, hizo salir a todos los animales, liberándolos para que se dispersaran y repoblaran el mundo devastado. Su primera acción, al igual que la de Noé, fue erigir un altar sobre la cima del monte Nisir, donde ofreció un sacrificio generoso a los dioses, quemando maderas aromáticas y vertiendo libaciones de vino y aceite. El aroma del sacrificio ascendió hacia el cielo como un hilo de humo perfumado. Y los dioses, que habían permanecido ayunando durante el diluvio, sintieron que olían la fragancia dulce de la ofrenda. Como moscas hambrientas, los dioses se congregaron sobre el sacrificio, atraídos por el olor reconfortante que les recordaba los días anteriores a la catástrofe, cuando los humanos aún poblaban la tierra y ofrecían culto regular. Pero cuando Enlil llegó al lugar del sacrificio y vio el arca posada sobre la montaña, comprendiendo que alguien había sobrevivido a su decreto de muerte total, su furia se encendió como un fuego abrasador. Rugió con voz terrible, exigiendo saber quién había traicionado la decisión del Consejo Divino y permitido que un mortal escapara a la aniquilación. Los dioses guardaron silencio, temerosos de la ira de Enlil, hasta que Ea,
con la serenidad característica del sabio que conoce el peso de sus acciones, dio un paso adelante y asumió la responsabilidad. Con palabras medidas y llenas de lógica implacable, Ea reprochó a Enlil su falta de discernimiento, argumentando que el castigo debería recaer sobre el pecador individual y no sobre toda la humanidad inocente. Ea defendió su decisión de salvar a Utnapishtim como un acto de justicia elemental, y su argumentación fue tan convincente que incluso Enlil, famoso por su temperamento inflexible, quedó sin respuesta contundente. Lentamente el corazón de Enlil se ablandó, y el Dios Supremo, reconociendo quizás su propio exceso, decidió transformar su ira en gracia inesperada. Subió a bordo del arca, tomó a Utnapishtim y a su esposa de las manos, y los hizo arrodillarse ante él. Entonces, en un gesto de reconciliación y de reconocimiento por el sufrimiento padecido, Enlil bendijo a Utnapishtim con el don más extraordinario que un dios puede otorgar: la inmortalidad. Tocó sus frentes con dedos divinos, pronunciando palabras que alteraban la naturaleza misma de su existencia, declarando que a partir de ese momento, Utnapishtim y su esposa serían como dioses, viviendo eternamente en un lugar remoto, en la desembocadura de los ríos, más allá del alcance de los mortales comunes. La pareja fue transportada a aquella región mítica, un paraíso lejano donde el tiempo no tiene dominio y la muerte no puede entrar, convirtiéndose en testigos eternos del renacimiento del mundo que habían ayudado a preservar. Siglos después, cuando el gran Gilgamesh, rey de Uruk, atormentado por la muerte de su amigo Enkidu y desesperado por encontrar el secreto de la vida eterna, emprendió su búsqueda imposible hasta los confines del mundo, fue a Utnapishtim, a quien finalmente encontró. El encuentro entre el héroe mortal y el inmortal sobreviviente del diluvio constituye uno de los momentos más conmovedores de la literatura antigua. Gilgamesh pregunta con ansia cómo Utnapishtim obtuvo la vida sin fin, y este responde narrando la historia del diluvio, revelando que su inmortalidad no fue conquistada mediante hazañas heroicas, sino otorgada como consecuencia excepcional de un evento único e irrepetible. Utnapishtim explica con tristeza que no hay camino para que Gilgamesh alcance lo mismo, pues los dioses no volverán a reunirse en consejo para conceder tal don a un mortal. La lección es amarga pero clara. La inmortalidad no se gana, se recibe, y solo en circunstancias extraordinarias que escapan al control humano.